al número de WhatsApp 829-836-0088. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Gobernados por un diseño diferente a los patrones del mundo, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, expresando las verdades eternas con plena certeza. Inicia su programa Convicciones Bíblicas. Quédate en sintonía, tu vida será edificada con la palabra de Dios. Saludos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una entrega más de su espacio Convicciones Bíblicas. Hoy José León junto a Celeste Corona vamos a estar con ustedes compartiendo hoy las riquezas que tiene la palabra del Señor para nosotros. Desde ahora 6 de la tarde de la República Dominicana y hora del este de los Estados Unidos. Vamos a estar asistidos de Jonathan Stubb y vamos a estar tratando el tema del Éxodo. Vamos a orar rapidito para introducir el espacio. Amantísimo Padre eterno, Dios mío que moras en las alturas de los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te damos gracias porque tú lo haces posible. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque por ti podemos estar acá una vez más, Señor, como hombres redimidos, como hombres nuevos, Señor, exponiendo tu palabra, Señor. Nosotros te damos gracias por la dicha, Señor, que tú nos has dado, Padre, de guardar tu palabra. Nosotros, Señor, te pedimos que seas tú glorificándote en la audiencia, que seas tú glorificándote en todo aquel, Señor, que puede ser alcanzado por este mensaje, que seas tú, Señor, preparando sus corazones y que seas tú hablando a sus vidas, Señor, conforme sus necesidades. Nosotros te pedimos, Padre, que seas tú poniendo la humildad y la mansedumbre que se requiere en nosotros, Señor, para que nosotros podamos expresar tu palabra, Señor, como se nos es dada, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en este proyecto y nos encomendamos a ti. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, Celeste, entonces el día de hoy tenemos lo que es el Éxodo. Cuando nosotros hablamos de Éxodo, esto trae como que muchas interrogantes, trae muchos sentimientos encontrados, porque le decía a uno de nuestros compañeros de espacio, a Daniel Santana, Dios le bendiga a Daniel Santana y a Johanny Santos donde estén, les decía que probablemente el hombre común, o quizás no el hombre común, pero el hombre común que no tiene un estudio diario de la palabra, la mitad de lo que entiende de la Biblia es del Éxodo. Como que el 50% es Éxodo y el otro 50% está entre Génesis, entre algunas historias de Jesús, pero como que lo de Moisés, la plaga, atravesar el mar, la ley de Moisés, los mandamientos, como que es algo que todo el mundo lleva impregnado, como que eso es natural. Entonces el libro de Éxodo tiene mucha tela por donde cortar y también tiene muchas opiniones, realmente. Realmente lo que deja es muchas interrogantes. Muchas interrogantes. Sí, da muchas interrogantes cuando leemos y no sabemos identificar o analizar específicamente lo que nos quiere transmitir. Aleluya, aleluya. Entonces, ahí se crean lo que son las interrogantes y que muchas veces nos quedamos con ellas porque no sabemos a quién acudir a preguntarle sobre estas interrogantes. ¿Quién puede llenarnos? ¿Quién puede quitar de nosotros? ¿Verdad? Porque nos deja así como pensando qué es lo que me quiere transmitir. Y creo que el día de hoy vamos a Aleluya. a sellar algunas de esas interrogantes que nos deja el libro de Éxodo. Aleluya. Bueno, esto es súper interesante porque fíjate que una vez escuchaba yo del doctor Núñez, él decir que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, interrogantes de medicina, nosotros sabemos que tenemos que ir a donde un doctor. Sí. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, interrogantes de construcción, buscamos un ingeniero. Cuando tenemos interrogantes de diseño, un diseñador gráfico. Si es un diseño de construcción, buscamos un arquitecto. Pero como que para las interrogantes que presenta la palabra, todo el mundo entiende que sabe mucho. Todo el mundo entiende como que está plenamente capacitado para
para dar respuestas a esas grandes interrogantes? Puede que nosotros mismos nos contestemos y lo hacemos de una manera incorrecta porque lo hacemos mientras nuestras creencias. Entonces nos basamos en eso para dar respuestas a esas preguntas que nos dejan todos los libros, específicamente de la Biblia, nos dejan lo que son estas interrogantes. Pero, como usted dijo, no hacemos que todos lo sabemos y nos quedamos nosotros con nuestro subconsciente. Vamos, esta es la respuesta a esta pregunta que me dejó Aleluya. la lectura. Bueno, fíjate que cuando Jesucristo iba a partir, Jesucristo dijo que nos iba a dejar un consolador. Pero no solamente un consolador que iba a estar con nosotros, como decimos en el buen dominicano, añoñándonos, como que apoyándonos todas las cosas, sino que también Él dijo que tomaría de lo de Él y nos los dejaría saber. No, y cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida verdaderamente, que nos ayude a entender muchas cosas, aún así se requiere, porque por alguna razón Dios instituyó maestros en la iglesia, instituyó ministerios, y es bueno que si estamos ya asistiendo, congregándonos en una iglesia, que nos acerquemos al pastor, al maestro local y esas personas que siempre están en el estudio de la palabra. En dado caso de que no tengamos esa dicha enorme, si no estás asistiendo a una iglesia, aprovechamos para hacerte el llamado de que por favor te puedas acercar al Señor y podamos, es nuestro deseo en Dios de que puedas encontrar una iglesia donde congregarte, una iglesia donde te puedan impartir el pan de la sana doctrina. Pero sí, es bueno siempre acercarse al pastor, bueno acercarse siempre al maestro, un hermano ya de más experiencia, para que nos ayude con ciertas interrogantes que a veces tenemos. Es bueno como que dentro de la teología, o sea, el estudio que hacemos de lo que es Dios y de lo que son esas interrogantes, es bueno que también involucremos a otros. Bueno, dentro de lo que viene siendo la doctrina y entre los que es a visitar a la iglesia, congregarse, yo quiero que usted me explique qué viene siendo la palabra éxodo. Éxodo, excelente. Bueno, cuando nosotros hablamos de Éxodo, fíjate que ese libro lleva el nombre de una actividad que pasó en la historia judía, la historia del mundo, y que el libro lo narra. Entonces, como partida, como salida. Es como migración. Migración, exactamente, migración. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente se hace necesario entender qué significa el éxodo, pero también se hace necesario entender qué provoca el éxodo. ¿Qué provoca el éxodo? Si, para hacer un contexto social, en estos días o estos últimos 2 años, quizás 3, hubo un fenómeno que estuvo pasando, es que hubo un éxodo masivo de países cercanos y países también retirados de la región, que estaban haciendo un éxodo masivo, estaban viendo un éxodo masivo, de sus ciudadanos que se estaban acercando a la frontera de los Estados Unidos y México. Eso es un éxodo. Las personas están saliendo de su lugar de procedencia para ir a otro lugar. Entonces, eso puede ser motivado por diferentes razones. Puede ser motivado por una razón política, puede ser motivado por una persecución, puede ser motivado por una cuestión de identidad, no me siento conforme con el lugar donde estoy. Puede ser motivado también por el factor económico, yo quiero estar mejor y si veo que, como hizo Lot, si yo veo que allí el pasto está más verde, pues yo voy a querer ir allá. Entonces, ¿por qué es bueno entender eso? Porque entonces, si entendemos este tipo de cosas y el porqué del éxodo, entonces vamos a entender también la situación del pueblo judío que nos va narrando la Biblia. Hay un porqué del éxodo. Entonces el nombre fue dado éxodo Éxodo por lo que se produjo. Por lo que produce. Okay. Los primeros 5 libros de la Biblia llevan, por ejemplo, el nombre de lo que sucedía ahí. Por ejemplo, si tú ves Génesis, es inicio, es donde se empiezan a hablar de los inicios y de ese tipo de cosas. Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Luego tú tienes Levítico, luego tú tienes Número, tú tienes Deuteronomio. Pero Levítico es ley. Es ley, es como la ley del Éxodo que se da en el Éxodo, la ley del Éxodo empieza a darse a partir del capítulo 20. Pero el libro ya de Levítico es como más explicado, más detallado, es como que tiene todas las leyes como más detalladas y se va hablando del porqué de las leyes. Pero luego tú tienes el libro de Número, que es como el censo, es cuando el pueblo se empieza a organizar como sociedad y empiezan a contabilizarse las cosas. Entonces como que con un orden en el pueblo. Entonces eso es Números y luego tú vas a tener que Número es censo, y luego tú vas a tener a Deuteronomio, que significa repetición de esa ley que ya fue dada.
que es la ley que vamos a ver, que vemos en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Ok. Entonces, viéndonos a lo que es Éxodo, viendo lo que sucedió en Egipto, precisamente, ¿por qué Dios eligió a Moisés para que fuera quien guiara a su pueblo? ¡Aleluya! Empezamos potente, ¿no? Sí, bueno, Dios elige a Moisés, para entrar en contexto. Dios tenía que elegir a alguien. O sea, el por qué Dios elige a Moisés es como que está muy buena la pregunta, pero es el proceso de Moisés realmente lo que nos ayuda a contestar esa pregunta. ¿Por qué si entendemos que Moisés era una opción, si se quiere decir, lógica? ¿Por qué? Entonces tú vas a ver que Moisés, Dios le dijo a Jeremías, mira, antes de que tú fueses concebido en el vientre de tu madre, ya yo te conocí, ya yo sabía, yo te tenía apartado, te tenía predestinado para X cosas. Entonces cuando tú ves el nacimiento de Moisés, tú te das cuenta que nada en Moisés es normal. Lo primero es que nace en un tiempo donde se supone que no tenía que nacer. Exacto. Lo segundo es que es arrojado a un río que hasta el sol de hoy es una de las áreas más infectadas por cocodrilo que hay. Lo segundo es que ese río enriquecía la literatura judía porque tenía un junco que se llama papiro, de donde se hacía luego el material con que donde se escribía. Él no se quedó atacado en ninguno de esos juncos. O sea, él pudo fluir río abajo hasta que fue encontrado. O sea, ya tú estás viendo los milagros en la vida de Moisés. Sí. Aparte de que nunca se viró, es en este caso la especie de embarque donde iba Moisés. Entonces ya tú puedes ver que lo otro que sucede es que lo encuentra la misma familia real. Pero la misma familia real que manda a matar a todos los niños varones es la que lo adopta y lo entiende, ese sí. Los otros no, pero ese sí. Ese sí puede vivir. Ese sí. Entonces, como que ya tú estás viendo que las cosas en la historia de Moisés no son normales. Aparte de que también Moisés viene siendo una tipología clara de la imagen de Jesucristo. Hay muchas cosas en la vida de Moisés que se parecen a lo que vivió Jesucristo. Por ejemplo, cuando Jesucristo va a nacer, María tiene que hacer un éxodo con José. Porque el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. Entonces, ahí haciendo una pauta, a consecuencia de que Moisés es hijo de... O sea, su madre se casó, lo concebió con quien debería ser su sobrino. Sí. Aparte de eso, aún así fue elegido por Dios para dirigir a este pueblo. Sí, pero aparte de eso, acuérdate que las leyes que van a regir el comportamiento moral del pueblo judío que se va a establecer ya como nación es a partir de la ley de Moisés. Ok. Es a partir de la ley de Moisés. Entonces la ley de Moisés empieza con el Éxodo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que yo entiendo tu pregunta porque pudiera parecer como que hay un cruce ahí de familia, sí. como no sé si incesto es la palabra correcta. Sí, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que la Biblia muestra diferentes formas en las que Dios viene lidiando con el hombre, pero también diferentes formas en las que Dios viene castigando el pecado del hombre. O sea, eso los estudiosos lo llamaron como períodos dispensacionales. Tú tienes, por ejemplo, el período adámico. A Adán se le dieron leyes y normas. ¿Cuál era la ley de Adán? Directa. Mira, de todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y el mal. Eso era un periodo dispensacional. Luego tú tienes el de Noé. Luego tú tienes entonces, a partir de Noé, hasta que llegamos a Moisés prácticamente. Entonces, cuando llegamos a Moisés, vamos a tener la otra dispensación que va a ser la de la ley. Entonces, ese tipo de cosas viene a ser condenada realmente en la ley de Moisés. Y a partir de la ley de Moisés es donde ya ese tipo de práctica Dios empieza a tener consecuencias severas con ellos. ¿Qué sucedió con Moisés cuando le quitó la vida a uno de los egipcios? Interesante. Vamos a leer ahí para poder entrarnos en contexto. Permíteme, por favor, leer Éxodo capítulo 3 como texto áureo de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Perdón, no era el texto realmente que quería leer.
Perdón, empezamos en el capítulo 2, verso 11. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que creciendo Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti sobre príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca del hecho, procuró matar a Moisés. Perfecto. Eso aquí nos trae un panorama sociocultural de esa época. ¿Por qué sociocultural? Lo primero es que los faraones no eran tan misericordiosos con sus condescendientes. O sea, con sus contemporáneos no era que eran tan misericordiosos. El trato de los faraones era que nosotros somos dioses, ustedes son el burgo, pero nosotros somos dioses. Entonces, ustedes hacen lo que nosotros digamos. El que Moisés matara realmente a un egipcio, eso como que era una práctica muy común en la familia de los faraones. Entonces, ¿qué tenía ese egipcio en consecuencia? Por lo cual el rey tomó la decisión o quiso matar a Moisés. Bueno, si podemos... Porque si era una práctica muy común en ese tiempo, ¿por qué entonces llevó a que él quisiera perseguir a Moisés? Muy buena pregunta. Bueno, yo te voy a dar una conclusión que es la de muchos estudiosos. Muchos estudiosos afirman que el pueblo de Egipto, o sea, tiene su cultura, tiene sus dioses. Es un pueblo politeísta donde Faraón viene a ser el principal dios o el vicario de su principal dios. ¿Qué sucede con eso? Que ellos entienden que el cuerpo del ser humano, una vez está muerto, en su cultura, si es uno de ellos, hay que momificarlo, llevarlo a la tumba y eventualmente el espíritu vuelve a ese cuerpo. Esa es una idea que se tiene. No sé si has visto películas como por ejemplo La Momia, sí, sí. Que usted ve que en toda la película de La Momia siempre hay una momia que se levanta. Sí. Eso es cultura egipcia. Los egipcios, entienden que eventualmente el cuerpo vuelve. Entonces, si usted pone a ver la dura servidumbre a la que estaba sometida el pueblo judío, estaban construyendo pirámides, ese tipo de edificaciones eran cementerios. Entonces, en esos cementerios se momificaba a la persona, al extremo tal de que si el faraón era el que moría, la esposa que tuviera el faraón, había que momificarla viva, enterrarla con él. Viva. Entonces, ¿qué sucede? Que como Moisés entierra al egipcio en la arena, ese cuerpo no puede ser momificado. Al cuerpo no poder ser momificado, Moisés no solamente ha matado, sino quebrantó una ley que era más poderosa que haber matarlo. Ha ofendido al mismo faraón como el vicario de Dios y ha ofendido a los dioses egipcios. Entonces ese pecado sí no se puede perdonar. Era un pecado más fuerte lo que él hizo al final, que fue enterrarlo en la arena, que haberlo matado. Puede que sí, puede que sí. Entonces, tengo algo ahí que me está... ¿Por qué Moisés mostró duda o miedo al momento que Dios se le mostró y le indicó lo que tenía que hacer? Al momento que Dios se le muestra y le indica lo que tiene que hacer. Sí. Perfecto. Hay varios factores que pueden ayudar a eso. Varios factores. Entramos en contexto. Moisés está pastoreando, está en el desierto y ve que la zarza enciende, pero no se consume. Es normal que en el desierto tú veas algo que se encienda, porque la temperatura es tan alta y es arena, está todo tan caliente, que el árbol, si está seco, llega un momento que el calor es tan abrumador que lo enciende. Eso es normal. Lo anormal, era que no se consumía. Entonces eso llama la atención de Moisés. Ve acá, eso tiene rato quemándose ahí, yo no veo como que va para ninguna parte. Entonces Moisés se acerca. Pero acuérdate tú que Moisés no solamente que tiene miedo a Dios, Moisés le está corriendo la responsabilidad. Porque la última vez que Moisés quiso ser responsable de algo, salió corriendo. No le fue tan bien. Entonces Moisés en su humanidad recuerda ese hecho
y tiene miedo. Aparte de que también en aquella época la idea de un Dios, o sea, la idea así como que monoteísta, mono es uno y teos es Dios, o sea, de un Dios. Esa idea monoteísta no era muy común. Aunque el pueblo de judíos sí la tenía, reconocían al Dios de Abraham, al Dios, sí. Pero como cultura en esa época no existía. O sea, por eso es que Dios va a escoger a Israel como modelo a las naciones de que hay un Dios. Por eso que viene a contexto en una de las frases que dice cuando él le responde, Señor, entonces, ¿qué digo? Y el Señor le dice, dile que yo soy el que soy. Ahí viene el contexto de que yo soy por las creencias. ¿Se podría entrar esa palabra? ¿O qué era Sí. lo que le quería dejar dicho a Moisés? Permíteme, por favor, leer el verso para entrar en contexto. Capítulo 3 del libro de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora. Entonces cuando él ve que la zarza arde y no se quema, que él dice, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Dios se introduce, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese temor que tiene Moisés es muy similar al temor que tiene Pedro. Cuando Pedro está pecando, el maestro le dice, boga mar adentro y tira la red de nuevo. Él le dice, no, hemos estado pecando, nosotros somos pecadores profesionales, tú eres carpintero, nosotros hemos estado pescando, toda la noche y no hemos atrapado nada. Ahora tú me dices que tire la red, pero si eso te hace feliz, vamos a tirar la red. Ellos van, tiran la red así como que medio sin ganas. Ellos no sabían con quién estaban. Exactamente, no sabían con quién estaban. Entonces ese temor es cuando tus ojos son abiertos a la entidad con la que tú estás tratando. Es el mismo temor que va a arropar a Isaías, cuando Isaías tiene esa visión en Isaías 6, que Isaías dice, no, pero yo estando en el templo, yo vi al Señor. Isaías, de todos los profetas, yo siempre digo esto, si yo tuviera que hacer una escala de santidad, quizá Isaías fuera el más santo, porque Isaías vivía en el templo. Su papá era sacerdote, Isaías era escriba, Isaías era de los que tenían que estar cambiándose de ropa, Isaías cada vez que iban a escribir el nombre del Señor, bañándose cuando terminaban y volviendo otra vez porque iban a escribir el nombre del Señor. Entonces, la liturgia que conlleva un proceso de santificación en la iglesia, o sea, las actividades de la iglesia que llevan un proceso de santificación, o sea, las acciones que yo hago para ir acercándome a Dios, Isaías la conocía bien. Ahora, cuando Isaías se encuentra con la presencia de Dios, Isaías dice, no, espérate, todo esto no es lo que yo estoy acostumbrado. Es como cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora yo estoy viendo, ahora yo estoy sintiendo, ahora es experimental. ¿Qué sucede con eso? Para traerlo al contexto de hoy. Muchas veces nosotros tendemos, si se puede usar el término, a cualquierizar la presencia de Dios. Es como que Dios está conmigo, Dios me usa, yo veo un milagro y en mi desconocimiento de Dios, yo empiezo como a hacer un circo mediático con eso. Yo empiezo a mercadear eso. Pedro no le dijo a Jesús, mira Jesús, pero vamos a hacer un negocio de pesca. Tú me dices dónde yo tiro la red y tiramos la red. ¡Bingo! Somos millonarios. Partimos ganancias. No partimos de ganancias. Eso no fue lo que le dijo Pedro. Entonces esa no debe ser la actitud correcta cuando nosotros somos conscientes de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque ante la santidad de Dios nosotros siempre nos vamos a ver desnudos. Porque es la santidad en potencia. Una vez, un predicador llamado Steve Lawson dijo que cuando la santidad de Dios se menciona 3 veces santo, eso es santificación en potencia. Lo que nosotros podamos entender de santidad, eso puede ser un nivel de santidad. Pero hay otro nivel
que es mucho mayor a lo que nosotros podemos entender de santidad. Y aún en ese nivel, siempre hay otro nivel de santidad, que cuando Dios dice santo, 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 el que es 3 veces santo, por alguna razón, Dios es amor. La Biblia no dice Dios es amor, 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 amor. No. Pero cuando dice que Dios es santo en toda su forma de ser, eso también tiene que ver con lo que Dios dice, yo soy el que soy, yo soy único. Esa es como la seidad de Dios. Todo lo que yo tengo en mí, o sea, no hay forma alguna de que yo pueda pecar, porque todo lo que yo necesito, todo lo que yo soy, es lo que le da alegría a mi persona. Es de donde mi persona se regocija. Es de donde... Te escucho. Entonces, ¿cómo lo explico? Es como una contradicción que hay, que si no se busca quien te pueda llenar quitar, vamos a decir, esas preguntas, esas interrogantes, vamos a continuar con ellas. Entonces, hay un momento en que el Señor manda a Moisés que vaya al pueblo de Egipto, Sí, y claro que que vaya sí. a liberarlo y que vaya a guiarlo. Pero en ese transcurso, cada vez que lo envía al faraón, dice que endurece el corazón del faraón. Entonces, ¿con qué motivo Dios lo mandaba a él? Y a través también endurecía el corazón del faraón para que no liberara el pueblo. ¿Cuál era el motivo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Fíjate que a veces Jesucristo hablaba, y cuando él hablaba, él decía que él hablaba en parábolas para que no entiendan y su necio en corazón quede endurecido. O sea, hay una condición del ser humano que ya su corazón de por sí está endurecido. Cuando la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer en nosotros, no es que nosotros somos un muñeco, nosotros somos un títere al que Dios tiene que estar moviendo de aquí para allá y diciéndole lo que tiene que hacer en todas las cosas. No, solamente en las cosas buenas, porque que ya el mal habita en nosotros y el mal nos domina. Entonces, para que el mal, en las cosas que tienen que ver con Dios, para que el mar, digamos, no tome el control y posesión de todo lo que nosotros hacemos, debemos estar guiados por Dios. Entonces, esa guía, esa dirección, que es una dicha, Faraón no la tenía. Faraón no la tenía. Es como cuando Pablo dice, mira, de tanto que ustedes niegan de la presencia de Dios, Dios los entregó a una mentalidad reprobada. Ese endurecimiento del corazón de Faraón es que Dios entregó al Faraón a una mentalidad reprobada. Y tú te vas a dar cuenta de eso con las actitudes de Faraón en el transcurso de lo que son las plagas. ¿Por qué? La respuesta que Faraón da a las plagas es que Faraón es Dios en su cultura. Y como Faraón es Dios en su cultura, el alter ego de Faraón es que no puede ceder ante otro Dios. Y si yo cedo ante otro Dios, yo voy a perder el respeto que yo tengo. Yo voy a perder la pleitesía que me brindan como Dios. Yo soy el que todo lo puede. Pero eso también conlleva a que los hechiceros que tenía el faraón hacían todas las actividades que Dios mandaba a Moisés que hiciera, ellos también la imitaban. ¿Cómo puede eso suceder? O sea, ¿cómo un hechicero puede imitar la gracia de Dios? Explícame eso, porque realmente es una interrogante que yo buscándole la respuesta yo misma no la voy a encontrar. Mira, esa es una muy buena pregunta y me deleito en que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con huestes espirituales. Y sabemos que el enemigo tiene poder limitado que Dios le ha dado. Entonces, dentro de ese poder limitado que Dios le ha dado, sí, se le puede permitir algunas cosas. Pero fíjate que cuando la Biblia nos manda a nosotros a que nosotros dependamos de Dios, no sea por señales. No sea por señales. Porque el enemigo puede hacer muchas cosas, pero hay una sola cosa que no puede hacer. Por eso dice, prueben los espíritus. Si alguno confiesa que Jesucristo vino en carne y que fue bautizado, ese es de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el espíritu que te lleve a ti, o sea, el espíritu que reconozca la autoridad de Cristo y que te lleve a ti vivir esa autoridad, ese es de Dios. Por eso la vida cristiana debe ser analizada, ¿por qué? Por los frutos del Espíritu, Gálatas 5. O sea, tiene que ser analizada por los frutos del Espíritu. Lo que Satanás nunca va a poder hacer es la obra del Espíritu en la vida de una persona. Religiones hay muchas, pero que cambie como cuando llega Cristo a la vida de una persona, imposible. Imposible.
que una gente tenga una metamorfosis así de la mente una vez que es liberado, como le pasó al endemoniado gadareno, imposible. ¿Por qué? Porque lo que él no puede hacer, porque no hay verdad en él, no hay bien en él, es replicar las obras del Espíritu. Y una de las razones por las cuales ese pecado es tan fuerte cuando blasfemamos contra el Espíritu, que le atribuimos la obra del Espíritu a otra cosa, porque nadie puede suplantar la obra del Espíritu. Entonces, cuando Moisés viene de parte de Dios, no solamente por las señales, está bien, las señales se le fue dada a Faraón, es otra época, es una época donde la señal es buena, es otra época. Pero cuando Dios empieza a tratar con el pueblo, independientemente de que le hace señales, los reclamos no vienen por las señales. Los reclamos, si tú te pones a ver el libro de Éxodo que vamos a estar analizando la semana próxima, no vienen realmente por las señales, vienen por la implicación que tiene de conocer a ese Dios. Entonces se podría decir, bueno, que Moisés hacerle las señales al faraón era para que creyera, ¿verdad? Ese era el motivo. Y al él notar que también sus hechiceros lo pueden hacer igual que él, entonces ahí se endureció su corazón porque dijo, te estás burlando de mí con lo que me estás mostrando. Me estás haciendo hechicería igual que mis hechiceros, si yo no bien comprendo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que fue a darle como esa cerradura que él quisiera echar para atrás cada vez que decía, tú vienes ante mí a pedir a mi pueblo para que vaya a servirle a otro Dios, cuando él se creía un Dios en la tierra. Claro que sí, claro que sí. Mira, reforzando esto, para entrar en el contexto bíblico, tenemos, por ejemplo, estábamos leyendo el capítulo 3 de Éxodo, donde tenemos que Moisés tuvo miedo de Dios, ¿no? Es eso cuando tú reconoces la santidad del que habla contigo, la envergadura del que habla contigo. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, una de las señales que le dijo, mira, ¿tú ves dónde tú estás parado? Aquí mismo ustedes me van a venir a servir. Esa va a ser la señal, la garantía de que yo estoy con ustedes y de que yo lo estoy mandando. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hubo un suceso ahí que fue cuando Moisés iba camino a Egipto, iba con su familia, y dice que Dios lo interceptó en una parada. Claro que sí. Entonces, le dijo que le iba a quitar el primogénito, porque para él, Egipto, era su primogénito. Entonces su esposa de repente aló algo con lo que le cortó el prepucio, dice, a su hijo y lo tiró entre sus pies. Y ahí le dijo, eres esposo mío de sangre. ¿Eso qué significa? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué conllevó a que Jesús quiso quitarle la vida a Moisés porque le dio una misión? Claro que sí. Muy buena pregunta, realmente. Bueno, si tú te pones a ver la ley no la ley de Dios, pero la circuncisión prácticamente es lo que mantenía la identidad del pueblo judío en esa época.
Ya no estaban reunidos en torno a un Dios, no estaban reunidos en torno, por ejemplo, a una cultura. La cultura judía en esa época no existe. O sea, ellos no tienen un plato, ellos no tienen una música, ellos no tienen ese tipo de cultura. ¿No? Ellos están en un pueblo ajeno, que no es el de ellos, están hablando una lengua que no es la que ellos luego van a terminar adoptando como lengua patria. Ellos están en un pueblo donde ellos prácticamente están perdiendo la identidad. Pero cuando Dios le da la promesa a Abraham, si nos vamos al Génesis, libro de Génesis, está el capítulo 10, capítulo 11 de Génesis, una de las señales de lo que Dios le da a Abraham es la circuncisión, de que él iba a ser el padre de muchas naciones. ¿Eso qué simboliza? ¿Qué símbolo tiene lo de la circuncisión? Eso es la propiedad de Dios. Eso es propiedad. Tú me perteneces, tú eres mi propiedad. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede con eso? Cuando ellos van de camino, Dios también le quiere dar esa identidad a las personas que van con Moisés. Ustedes van como pueblo mío. Ya ustedes, lo que ustedes vieron ahí en Madián, en lo que sea que ustedes estaban, eso no va más ya. Es como una transculturización. Hay otra cultura que en inglés le dicen take over, como que los va a arropar. De ahora en adelante, fuera la cultura egipcia, fuera cualquier cultura que ustedes tenían, ya no va más. Tienen que dejarla atrás y adaptarse a la mía. Pueblo nuevo, cultura nueva, y aquí todas las cosas son hechas nuevas, pero en la identidad de que somos pueblo de Dios, y en ese momento lo que ellos tenían como identidad era la circuncisión. Bueno, a mí me ha quedado bien claro, porque no tenía ese desconocimiento realmente de lo que significaba la circuncisión, y tenerla aquí clara es algo que... Alabado. Bueno, si podemos hacer una pequeñita pausa, vamos a dejar con unos consejitos comerciales acá y vamos a estar en breve compartiendo con todos ustedes un poquito más de lo que tiene la palabra del Señor para nosotros. Aleluya. Ahora puedes convertirte en un promotor de Radio Alma Cristiana para que otros escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Háblale a tus familiares y amigos de cómo sintonizar nuestra radio, descargando nuestra aplicación desde Play Store, Radio Alma Cristiana. De esta manera contribuyes a que miles de almas escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es Radio Alma Cristiana, desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Mujer, vive intensamente, ama profundamente, ora fervientemente, recuerda dar con sencillez y servir con humildad. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Hola, te habla Alexis Enríquez, cónsul general dominicano en Filadelfia. Quiero primero enviarte una bendición y un saludo a todos los amigos de Radio Alma Cristiana, en especial al programa Convicciones Bíblicas. José Luis León y Celeste Santos. Les espero para que ustedes sirvan de comunicación y le llegue el mensaje a todos los hermanos de la iglesia y a todo el pueblo dominicano que reside en Pensilvania y también en la República Dominicana. Hemos logrado tener un consulado con todas las facilidades del lugar, con todas las comodidades, con todos los servicios, para que el dominicano se sienta cuando nos visita como si estuviese en su casa. Nos esperamos el próximo día 2 al 4 de junio para que reciban a través de este medio todas las informaciones, todas las orientaciones del lugar, para que puedan acercarse al consulado a buscar sus servicios, donde aquí le atenderemos siempre con la mayor amabilidad posible y con la eficiencia que ustedes merecen. Un abrazo, bendiciones para todos.
Aleluya. Bueno, muchas gracias, amados amigos Radio Escucha, que nos están, valga la redundancia, escuchando a esta hora. Le agradecemos mucho la sintonía por haber estado con nosotros hasta este momento. Bueno, luego de haber escuchado estos consejitos comerciales que hemos podido escuchar, redundando mucho, pero bueno, valga la redundancia. Entonces, nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos, digamos, aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora a nuestra vida. Pero esto es una serie, ¿eh? Falta mucho. Yo sé que el plato fuerte todavía no ha llegado, la terquedad del pueblo todavía no ha llegado, pero hasta ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar lo que hemos aprendido a nuestra vida? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Éxodo, que hablamos de salida, hay una canción que me gusta mucho del pastor René González. Me gusta mucho. Es No digas no. No digas no. La canción gira en torno, digamos, a la historia de una joven embarazada que sale embarazada, y una canción como contra de que es como poniendo las diferentes vertientes e incitando a que la niña no aborte, o la joven no aborte, perdón. Y no digas no. Pero luego yo escuché como la grabación en vivo de esa producción, o de donde salía esa canción, y él explicaba que no solamente el aborto, o sea, el video se hizo con ese escenario, pero también hay personas que tienen planes y abortan esos planes. Hay personas que tienen un ministerio y abortan ese ministerio. Ellos mismos se sabotean sin darse cuenta. Exactamente. Entonces, lo bueno de esto, de cuando hablábamos del éxodo, era de que hay causas que provocan un éxodo. Hay causas que provocan un éxodo. En el Salmo 138, del 8 al 9, cuando Dios dice, mira, yo te haré entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hay cosas que cuando te llega el tiempo, te llega el tiempo. Te puedes esconder. Moisés pudo haber dicho lo que él dijere y ya el tiempo le había llegado. El pueblo de Israel dice de la palabra que el clamor llegó a la presencia de Dios, pero Dios no fue que el clamor venía en camino y luego duró 400 años en llegar el clamor. Es que era el tiempo. No, es que era el tiempo. Entonces el éxodo va muy en sintonía con el tiempo. Llega un momento de ruptura, llega un momento donde hay que avanzar, llega un momento donde hay que marchar. Fíjese que en el capítulo 13, él le dice, no, pues, dile a mi pueblo que marche. Dile que marchen, que yo voy a estar con ellos. 14. Dile a mi pueblo que marche, que yo voy a estar con ellos. Y ellos deciden salir. Entonces, ¿qué les quiero decir a nuestros amigos Radio Escucha? Muchas veces nosotros emprendemos en la vida, o emprendemos algo que tiene que ver con Dios, y nosotros emprendemos y como que nos frenamos. Nosotros como que nos atemorizamos. La voluntad de Dios para la vida de cada persona que nos está escuchando, yo la desconozco. Pero sí yo sé algo que Dios quiere con cada persona. Eso lo aprendí de un libro del Dr. MacArthur. Y es que lo dice la Biblia, pero cuando yo lo pude leer explicado en ese libro lo entendí. Cualquier cosa que hagamos, ya sea grande o pequeña, ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Si nosotros buscamos glorificar el nombre de Dios en todo lo que nosotros hagamos, en todo, nosotros tenemos el 80%, yo diría, del recorrido garantizado. ¿Por qué? Porque no nos están moviendo nuestras necesidades, que es lo primero. No nos están moviendo nuestra concupiscencia. No nos está moviendo nuestra naturaleza pecaminosa. No. Es un movimiento que nosotros hacemos desde la cosmovisión de un hombre que fue rendido a los pies de Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento así, cuidando en cada detalle de no fallarle al Señor, de no pecarle al Señor, óyeme, yo creo que eso es lo que yo pudiera definir como madurez espiritual. Entonces, ese proceso de salir y emprender, cuando nosotros salgamos y emprendamos y entendamos de que Dios nos llamó para algo en específico, cuando ese tiempo llegue sobre nosotros, no nos vamos a poder estar de brazos cruzados, no vamos a poder estar tranquilos. Nosotros vamos a tener que actuar en función de ese llamado que ya nos marcó.
como dice Esther y como también puso Marcela Gándara en un salmo muy hermoso, para esta hora he llegado. Es que cuando llega la hora hay que salir. Y cuando llega la hora hay que atreverse. Cuando llega la hora, con los pronósticos a favor, con los pronósticos en contra, si es para glorificar la gloria de Dios y Dios recibe eso como olor grato, óyeme, grandes cosas sucederán en el camino. Grandes cosas sucederán, porque es muy común escuchar los mensajes. Porque Dios dice que delante de ti los males estarán abiertos y todo eso. Sí, Dios dice todo ese tipo de cosas, pero también hay un sinnúmero de cosas al que tenemos que sujetarnos cuando estemos emprendiendo para que esos mares sean abiertos, esas puertas sean abiertas. Porque fíjense que el pueblo egipcio, que los tenía ellos de esclavos, los enriqueció al salir. Los enriqueció, le dio lo que necesitaban para salir. Y usted dirá, ¿y con qué recursos nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir si no tenemos nada? Nosotros somos esclavos acá. No, ellos salieron con ganado. Ellos salieron con prendas, salieron con ropa, salieron con de todo. Plata. ¿Por qué? Porque era la hora. Y cuando llega la hora de Dios en tu vida, aún el que te oprime va a servir de bendición para ti. Amén. Lo que sí yo estoy de acuerdo con todos los mensajes de Éxodo que se dan, es que cuando llega la hora, esa palabrita nunca falla y nunca falta en un mensaje de Éxodo, es que cuando llega la hora, todo lo que tú ves como opresión se convierte en tu canal de bendición. Así mismo es. Mira, eso está rima. Sí. Todo lo que tú ves como una opresión se convierte en tu canal de bendición. Ellos vieron el mar como un obstáculo, pero el mar lo ayudó a deshacerse. Al final, ¿quién fue que lo llevó? El mar los ayudó a deshacerse del pueblo que venía atrás de ellos, porque cuando el mar se cerró, todos fueron ahogados. Y bendita que sea así la santa voluntad de nuestro Señor. Amén. Bendita la santa voluntad de nuestro Señor, que el Señor permite. Pero todo tiene su hora, o sea, como dice Eclesiastés, todo tiene su hora, Eclesiastés 3, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su momento. Y es bueno de que nosotros aprendamos a entender que el momento de Dios para cada cosa que Dios tiene para nuestra vida llegará. Y si Dios no quiere para que el ministerio de nosotros se consuma en los cielos, o sea, porque no es obligatoriamente que yo tengo que hacer esto, emprender esto acá en la tierra. Si Dios quiere que lo que yo sea es un cristiano, que se consagró, que le guardó, él no tenía, digamos, una labor para mí de mandarme a predicar a África, él no tenía una labor para mí, digamos, de sostener económicamente un ministerio, sino que él quería que yo estuviera como cuando Cristo invitó a los hermanos que iban de camino a Emaús, que venían hablando con Cristo, no sabían que era Cristo, y Cristo los llamó, y ellos cuando Cristo está cenando con ellos, que Cristo les abrió los ojos, entonces ellos se dieron cuenta de que Cristo los había invitado era a estar con Él. Esa es la mejor invitación que nos puede hacer el Maestro. La mejor invitación que nos puede hacer el Maestro es a estar con Él, porque Dios le dijo a Saúl, mira, hazme esto. Lo mandó a muchas misiones y al final lo desechó. Pero hay algunos a los que Dios no los mandó a misiones, pero sin embargo Dios los amó tanto que... Porque lo bueno de Dios es cuando nosotros podemos experimentar ese amor que irradia toda nuestra vida y que nosotros podamos entender que somos su pertenencia. Si nosotros podemos vivir ese gozo de entender que somos su pertenencia, créeme que no hay nada que pueda replicar ese sentimiento. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, para cerrar y despedir el espacio, vamos a estar leyendo el verso que mencionábamos, que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo, mis hermanos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, hay tiempo de curar, hay tiempo de destruir y hay tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír,
tiempo de endichar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. O sea, hay momentos en los que nos queremos abrazar. Hay tiempo de buscar, hay tiempo de perder. ¿Hay tiempo de perder también, Celeste? Sí. Porque esto como que es ganar, ganar. No, hay tiempo de perder. Hay tiempo de guardar. Hay tiempo de desechar. Hay tiempo de romper. Hay tiempo de romper también. Hay tiempo de coser. O sea, remendar cosas. Hay tiempo de callar. Hay tiempo de hablar. Hay tiempo de amar. Hay tiempo de aborrecer. Hay tiempo de aborrecer, señores. Hay tiempo de aborrecer. O sea, cuando tú ves que algo ofende totalmente lo que es el diseño de Dios en tu vida, tú no puedes venir y que tú amas eso. Hay tiempos de aborrecer, señores. Hay tiempo de guerra. Hay tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el hombre que trabaja de todo en lo que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso, ¿pero en qué? En su tiempo. Todo es hermoso. A su tiempo. A su tiempo. O sea, en el perfecto momento de que algo tiene que ser hecho, es hermoso. O sea, si puede ser que yo tenga un discurso, el discurso está bien escrito. Y el discurso, por ejemplo, yo lo hice para un movimiento de revolución que había en ese momento. Y en ese momento, si yo doy ese discurso, un discurso hermoso, pero luego en un tiempo de paz yo vengo y doy ese discurso, ¿qué me van a decir? Mira, no tiene cabida ese discurso. Ahora lo que viene es a traer problemas que ya no están. Este es un provocador. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, mis hermanos. Y cuando Dios te manda a que te muevas, cuando Dios te manda a salir, cuando Dios te quiere transicionar, es porque ha llegado el momento correcto en el que Dios decidió que ciertas partes de tu vida la va a trabajar. Así es que nuestra oración, que vamos a estar orando con usted ahora, y esperamos que sea su oración, es que Dios nos ayude a descubrir cuál es el perfecto modelo que tiene para nuestras vidas y cuál es el tiempo, porque tenemos que ser entendidos en los tiempos. Amén. Amantísimo Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este mensaje poderoso que tú has traído a nuestras vidas. Te damos gracias por el espacio, Señor. Te doy gracias por la vida de Johanny, por la vida de Daniel, por la vida de Celeste, Señor, de Luis Antonio de la Cruz, donde quiera que esté, de Silvio León. Padre, que tú te estés glorificando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Nosotros sabemos que son personas, Señor, que tú has puesto grandes ministerios, que tú has puesto grandes responsabilidades, Señor. En su tiempo, tú la vas a usar. En su tiempo, Señor, tú vas a crear esa revolución, Padre. Y nosotros, Señor, bendecimos la vida, Señor, de todas las personas que tú has venido trabajando, que tú has puesto ministerio, y también, Señor, de todas las personas que tú has llamado para que estén contigo y cenen contigo. Aleluya. Yo te pido, Señor, que seas tú esclareciendo la mente, que seas tú, Señor, despojándonos del peso del pecado, y que seas tú, Señor, permitiéndonos el arrepentimiento. De que nosotros, Señor, nos podamos despojar de ese viejo hombre que nos ciega, que no nos permite ver, Señor, la obra que tú vienes haciendo con nosotros. Pero tú siempre vienes trabajando, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, líbranos, Señor, de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, y ayúdanos a esclarecer nuestra mente para que nosotros te podamos glorificar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados radios escucha, usted que ha estado en sintonía hasta ahora, le agradecemos enormemente, le auguramos muchas bendiciones para su vida y muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Nos pueden seguir por todas las plataformas, digamos, y redes sociales de la emisora Radio Alma Cristiana. Y bueno, estamos acá todos los lunes y miércoles de 6 a 7 de la noche, hora de República Dominicana y el este de los Estados Unidos. Dios me le bendiga. Bendiciones. ¿Estás en sintonía? Repórtala. Escríbelo a nuestro número de WhatsApp